Llegó a Venezuela. Enrique Iglesias, enviado especial de la Unión Europea para Venezuela, se reunió con embajadores europeos en el país. Renovación. Presidente Maduro ratifica en sus cargos a Vladimir Padrino López y a Remigio Ceballos. Preocupación. El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió a la Corte Penal Internacional que investigue presunta violación de derechos humanos en Venezuela. Respuesta. Canciller Jorge Arreaza rechaza que presidente de Colombia, Iván Duque, pida a la Corte Penal Internacional investigación por la supuesta violación de derechos humanos en Venezuela. Pronunciamiento. CARICOM respalda a Guyana en la disputa con Venezuela por el territorio Esequibo. Amenaza. Estados Unidos aumentará sanciones sobre Irán por no cumplir con acuerdo nuclear. Noveno título. Brasil se coronó campeón de América. Despedida. Estrella de Disney, Cameron Boy, murió mientras dormía a sus 20 años de edad. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de nuestro equipo, Milagro Zambrano y Andrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El enviado especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, llegó al país y se reunió con los embajadores europeos. Mediante su cuenta en Twitter, el embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal, confirmó la llegada de Iglesias y calificó como apasionante el encuentro. Nadal expresó que el enviado especial de la Unión Europea es un gran estadista con una prestigiosa trayectoria internacional y con una visión muy profunda de las relaciones internacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció cambios en el Estado Mayor Militar y ratificó como ministro de la Defensa al general en jefe Vladimir Padrino López. Desde la Academia Militar, el Ejecutivo también reafirmó al almirante en jefe Remigio Ceballos como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es por eso que he decidido ratificar en sus puestos de mando al ministro del Poder Popular, general en jefe Vladimir Padrino, como ministro del Poder Popular, para que continúe con su brillo, con su talante, con su inteligencia, con su liderazgo militar, con su lealtad al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Así como ratifico al almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo al frente del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hombre del mar, comando del mar, al frente del concepto estratégico. El jefe de Estado designó al mayor general Bernal Martínez como nuevo comandante de la milicia bolivariana, al mayor general Alexis Rodríguez Cabello como comandante del Ejército Bolivariano y al mayor general Fabio Sabarce como nuevo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. He decidido nombrar como nuevo comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana al mayor general miliciano Bernal Martínez, quien viene de estar al frente de la Red y los Andes. Y anuncio la designación del mayor Rodríguez Cabello al frente del Ejército Bolivariano, nuevo comandante general del Ejército Bolivariano. Al frente. El mandatario nacional además corroboró al almirante Giuseppe Alessandrello como comandante general de la Armada Bolivariana y al mayor general Pedro Alberto Juliac como comandante general de la aviación. El presidente Maduro encabezó este domingo el acto de graduación de 966 alfereces, quienes se juramentaron como oficiales y nuevos integrantes de la FAM. Juan Guaidó anunció este domingo que la oposición retomará las conversaciones con el gobierno nacional. Informó que la nueva ronda de contacto tendrá lugar en Barbados. A través de un comunicado, Guaidó indicó que la atención a la mediación del Reino de Noruega, la oposición venezolana ha decidido asistir a una reunión con diversos representantes del oficialismo. En el texto agregaron que reconocen la necesidad de celebrar un proceso electoral transparente. A su juicio, es lo que permitirá superar la crisis política y económica por la que atraviesa la nación.
Además, Guaidó resaltó que con estas nuevas conversaciones esperan establecer una negociación que beneficie al resto del país. Sin embargo, reiteraron que a este encuentro llevarán la misma ruta que ha planteado en otras oportunidades. Guaidó también anunció que recibirán en Caracas al representante especial de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, como parte de la ofensiva internacional que ha emprendido la oposición venezolana. Con respecto a la ayuda humanitaria, informó que este fin de semana entregaron diversos insumos en los estados Sucre, del Tamacura, Amazonas y Nueva Esparta. Detalló que en estas entidades también realizaron atención médica. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, anunció que esta semana continuará en las mesas de negociaciones con la oposición venezolana. A través de su cuenta en Twitter, Rodríguez aseguró que con esta acción el gobierno nacional busca restaurar la paz y consolidar el entendimiento de todos los sectores políticos que hacen vida en el país. El ministro de Comunicación adjuntó el comunicado emitido por el gobierno de Noruega, en el que se firma que las partes se reunirán para avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para la nación. Resaltó que los representantes políticos principales de Venezuela decidieron continuar el proceso de negociación facilitado por Noruega. Además, agregaron que dichos encuentros se realizarán de manera continua y expedita. El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió a la Corte Penal Internacional que investigue la presunta violación de los derechos humanos en Venezuela tras el informe emitido por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En el marco de la 14ª Cumbre Alianza del Pacífico que se realizó en Lima, Perú, Duque también instó a la comunidad internacional a abandonar la indiferencia entre el fenómeno migratorio venezolano. Presidente Vizcarra, la situación migratoria que estamos viviendo en la Alianza del Pacífico, la crisis social, la crisis económica, y esto amerita que la comunidad internacional reaccione y que este espacio de la Alianza permita también elevar estos reclamos a la comunidad internacional para que tengamos mayor movilización de recursos a enfrentar este drama, porque cuando comparamos esta crisis con otras crisis migratorias, realmente lo que ha sido la asistencia multilateral es bastante menor a la de otros lugares del mundo. En la actividad, los presidentes de Perú, Martín Vizcarra, y de Chile, Sebastián Piñera, expresaron que tanto el tema migratorio como la crisis que atraviesa Venezuela deberían ser incluidos en los debates de las próximas cumbres regionales. El canciller de la República, Jorge Arreaza, rechazó que el presidente de Colombia, Iván Duque, pida a la Corte Penal Internacional que investigue la supuesta violación de derechos humanos en Venezuela. Mediante su cuenta en Twitter, Arreaza acusó a Duque de ser, entre otras cosas, el responsable de la violencia y las violaciones de derechos humanos en Colombia. Asimismo, el canciller denunció campañas mediáticas de organismos internacionales contra Venezuela. Aseguró que el país es agredido y asediado por el gobierno aliado de la administración estadounidense, quienes a su juicio pretenden ocultar la aplicación de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Los países de la Comunidad del Caribe CARICOM respaldaron a Guyana en la disputa fronteriza con Venezuela por el territorio del Esequibo. Durante la 40ª reunión ordinaria de la Conferencia de Jefes del Gobierno del Grupo Regional, reiteraron su apoyo para el mantenimiento y la preservación y el proceso judicial en curso que tiene como propósito obtener un final pacífico y definitivo al conflicto territorial entre ambos países. Guyana pidió en abril a la Corte Internacional de Justicia que continúen las audiencias para establecer su jurisdicción en la disputa fronteriza, pese a que el gobierno venezolano dejó claro que no aceptaba la intervención de ese tribunal en este caso. Al cumplirse el plazo para el pronunciamiento venezolano, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana anunció que había pedido al Tribunal Internacional que avanzara lo antes posible para así determinar su competencia sobre la disputa por la región del Esequibo, en cuyas aguas se han descubierto yacimientos de petróleo. El secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, amenazó a Irán con más sanciones por haber violado los límites de enriquecimiento de uranio fijados en el acuerdo nuclear de 2015 y destinados a evitar que Teherán desarrolle una bomba atómica. A través de su cuenta en Twitter, Pompeo aseguró que la última expansión del programa nuclear de Irán llevará a más aislamiento y más sanciones, por lo que instó a las demás naciones a restaurar el estándar mantenido durante largo tiempo que fijaba que Teherán no podía enriquecer uranio dentro de su programa nuclear. El secretario estadounidense aseveró que el gobierno de Irán, teniendo armas nucleares, representaría un peligro aún mayor para el mundo.
China lamentó la decisión de Irán de violar los límites de enriquecimiento de uranio fijados en el acuerdo nuclear de 2015 y pidió a la comunidad internacional soluciones diplomáticas para reducir las tensiones. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Geng Shuang, informó que las autoridades del gigante asiático pidieron a las partes implicadas esfuerzos para mantener vigente el acuerdo nuclear, así como soluciones políticas y diplomáticas de acuerdo a la ley internacional. Shuang aseguró que la región del Golfo Pérsico tiene especial importancia sobre el suministro de energía, estabilidad y la seguridad global. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, Graves inundaciones. 300 personas fueron evacuadas en el sur de China. Los detalles en breve, ya veremos. Brandon López necesita con urgencia clindamicina de 600 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0424-336-9865. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, arzobispo de la Arquidiócesis de Maracaibo, Monseñor José Luis Azuaje, calificó de sistémica la crisis por la que atraviesa Venezuela. Durante la 112ª Asamblea del Episcopado, el Monseñor señaló que el país atraviesa una difícil situación que a su juicio se agudiza año tras año. Resaltó que nunca se había tenido que ver un colapso sistemático de los servicios públicos como el que ocurre en la actualidad. El arzobispo también indicó que la coyuntura venezolana y las presuntas violaciones de los derechos humanos han aumentado este año y han sido reflejadas mediante el informe emitido por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Las refinerías de Amuay y Cardón se paralizaron tras una falla eléctrica registrada en el estado Falcón. La falla, que se originó en un turbogenerador, ocasionó un apagón general que detuvo el mayor complejo refinador de Paraguaná, que además estaba operando por debajo de su capacidad instalada de 955.000 barriles por día de crudo. El pasado domingo las plantas de producción continuaron fuera de servicio y solo se han activado las plantas para consumo eléctrico interno. Por otra parte, los ciudadanos del estado Falcón informaron un apagón en las comunidades cercanas que dependen de la generación de estas refinerías para obtener suministro eléctrico. La gobernadora del estado Cojedes, Margot Godoy, informó que la dotación de insumos a las organizaciones de transporte público en la región con el objetivo de mejorar la calidad del servicio. Héctor González nos trae el reporte. Los transportistas pudieron adquirir los insumos a precios más accesibles con respecto al mercado privado. La dotación permitirá incorporar 22 nuevas unidades a las rutas. En esta oportunidad nos encontramos con mototaxistas, taxistas y buceteros para la dotación de cauchos, baterías y lubricantes. Estamos hablando de 300 cauchos, 120 baterías y más de 10.500 litros de lubricante. Eso nos va a permitir, para quien nos está escuchando y dice, bueno, ¿y cómo se come eso? Me alegro, sí, alegrémonos, porque eso implica la activación inmediata de 22 unidades de transporte público adicional. Las organizaciones de transportistas expresaron su gratitud, ya que estas compras de insumos básicos les han permitido mejorar la calidad del servicio en los últimos meses. Gremios del transporte solicitaron a la gobernadora Margot Godoy encuentros periódicos que les permitan solucionar problemas de trabajo. Desde Cojedes, en la Cámara de Darwin López, Héctor González, Noticiero Venevisión. El alcalde del municipio de Latillo, Elías Sayet, reiteró que persiste una falla en el sistema TUI 2 que dejó sin agua a los habitantes de la jurisdicción. Mediante su cuenta en Twitter, Sayet manifestó que la falla eléctrica presentada en el sistema TUI 2 tiene la zona sin servicio de agua potable. Señaló que los organismos pertenecientes aún no han dado respuesta. Expresó que no hay bombeo hacia la Guairita y por tanto no hay bombeo para el Latillo. Es el segundo ciclo consecutivo donde una falla en el mencionado sistema deja a los atillanos secos. Un hombre murió tras recibir 2 disparos luego de salir de una fiesta en la parroquia El Paraíso, aquí en Caracas. La víctima fue identificada como Luis Alfredo Pérez Paz, de 55 años de edad. De acuerdo con las versiones de sus familiares,
Luis Pérez salió de una reunión con amigos en la avenida Morán, calle El Carmen de la parroquia El Paraíso, cuando varios sujetos lo interceptaron y sin mediar palabra comenzaron a disparar. El hombre recibió un disparo en el pecho y en una pierna. También fue trasladado al Hospital Pérez Carreño luego de sus signos vitales. Aún se desconoce el móvil del delito. Luis Pérez era conductor de un transporte escolar y padre de un joven de 15 años. Bienvenidos a Vida y Salud. De todos los tipos de cáncer que pueden afectar el sistema reproductor femenino, el de ovario es el causante del mayor número de fallecimientos. Sus síntomas pueden pasar desapercibidos y así mantenerse oculto hasta encontrarse en una etapa avanzada. Recordemos el caso de Edith González. El 18 de agosto de 2016, la actriz confirmaba los rumores. En su cuenta de Instagram, en días pasados fui intervenida porque padecía unos fuertes dolores en la base abdominal y efectivamente encontraron tejido canceroso que fue removido en su totalidad. Como es parte del proceso, tendré que recibir tratamientos por unos meses. Su diagnóstico definitivo, carcinoma seroso papilar en etapa 4, la más alta. Esto significa que hay una mayor propagación de la enfermedad. Hay tres tipos principales de histológicos de cáncer de ovario. Uno son los de las células epiteliales, el número 2 son los de las células germinales y el número 3 son de los cordones sexuales. El de las células epiteliales se presenta por lo general a personas de más de 50, 60 años de edad. El de los tumores germinales se presentan en edades tempranas de la vida, o sea, a los 19, 20 años, igual que los de los cordones sexuales también. Lo más difícil en este tipo de cáncer es diagnosticarlo en etapas tempranas. Este es el problema de esta patología, que no causa síntomas notorios para el paciente. Puede ser algún disconfort abdominal que te lo puede dar cualquier otra patología. Puede ser también alguna característica, si es un tumor que es productor de estrógenos, una virilización o anormalidades en la menstruación. Pueden causar también algunas veces infecciones urinarias, pero los síntomas son muy vagos. Este es el problema con esta patología, que cuando la paciente ya tiene un estadio avanzado, es cuando presenta los signos verdaderos de esta patología. Para las personas que ya cumplieron con su tratamiento es muy importante el seguimiento posterior a la cirugía. Deben ser estrictos. Los 2 primeros años deben realizarse cada 2 o 4 meses. Después de los 2 años, cada 6 meses y a partir del año anualmente. ¿Qué se puede hacer para prevenir? Sobre todo sus chequeos anuales, los chequeos anuales ginecológicos con un ultrasonido abdominal y estar muy pendiente si la persona tiene algún antecedente de este tipo de cáncer en su familia, de la esfera ginecológica o también el cáncer de mama, porque hay una asociación también entre cáncer de mama y el cáncer de ovario, que es el síndrome mama-ovario. Esté atenta a los síntomas que pueda estar presentando. Por muy pequeño que le parezca, tome nota para que no lo olvide y en cuanto vaya a su chequeo ginecológico, convérselo con el especialista. Soy Yohis Adrián y los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @vidasalud_bebé o en mi cuenta personal, Yohis_Adrián. Los espero en una próxima entrega de Vida y Salud. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. En breve. No hay quien les gane. Estados Unidos se coronó una vez más campeón del Mundial Femenino. Los detalles con Gregorio Rojas en minutos. Tomás Piñango requiere con urgencia Valprón de 250 miligramos y Fenobarbital de 100 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al número 0416-584-8161. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo, Endrina, y lo hacemos en Paraguay. Así es, Milagros. Una persona murió luego de que unas 50 con armas y explosivos saltaran en la madrugada de este domingo una sucursal bancaria en la localidad de Liberación, en el oriental departamento de San Pedro. Ocurrió este asalto. El asalto se produjo cuando las personas llegaron en varios vehículos hasta la sucursal del banco, en la que irrumpieron de forma violenta, detonando explosivos y efectuando disparos.
uno de los cuales le ocasionó la muerte a un joven de 18 años que se encontraba en la zona. En el altercado resultó herido un hombre de 75 años, quien fue trasladado a un hospital cercano. Las primeras investigaciones confirmaron que los asaltantes dejaron el vacío el cajero automático, aunque hasta el momento las autoridades investigan el monto que había en las cajas fuertes. La sucursal quedó totalmente destruida. En su huida, el grupo esparció clavos tanto en las inmediaciones del banco como en las rutas de acceso e incendiaron varios vehículos. Las autoridades del sur de California expresaron que los daños y heridos no fueron tan graves como se pensaba después del sismo de magnitud 7.1 que sacudió la región, pero expresaron preocupación por la posibilidad de réplicas fuertes en los próximos días y semanas. El mandatario estatal, Gavin Newsom, calculó el impacto económico en más de $100 millones y afirmó que el presidente Donald Trump le llamó para ofrecer apoyo federal para la reconstrucción. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció las condiciones degradantes en que se encuentran los inmigrantes detenidos en Estados Unidos tras cruzar la frontera y pidió que se busquen para ellos alternativas que no les priven de su libertad. Mediante una declaración emitida por su organismo en Ginebra, Bachelet manifestó su consternación ante la presencia de niños durmiendo en el suelo y en instalaciones que están repletas sin acceso adecuado a atención médica ni alimentos y en pésimas condiciones de saneamiento. En Argentina, 5 niños perdieron la vida este fin de semana durante el incendio de una vivienda del barrio Pilar en la provincia de Buenos Aires. En el momento de los hechos se encontraban 7 menores, de los cuales 2 consiguieron escapar de las llamas, mientras que los otros 5, con edades comprendidas entre 4 y 15 años, fallecieron. En la casa vivía un matrimonio con sus 4 hijos y una mujer con 3 menores y ninguno de los 3 adultos se encontraban presentes en ese momento. Hasta ahora se desconocen las causas del incendio. En Hong Kong, un total de 6 manifestantes, 4 hombres y 2 mujeres de entre 20 y 66 años, fueron detenidos tras la última marcha en contra de la polémica ley de extradición celebrada este domingo. De los 6, 1 fue arrestado durante el transcurso de la manifestación tras negarse a ser identificado, mientras que otros 5 fueron detenidos horas después por asaltar y obstruir a un agente en el ejercicio de sus funciones. En Irán, al menos una persona perdió la vida y 10 resultaron heridas en la ciudad de Mazet Soleim, en la provincia de Juzestán, a causa de un terremoto de magnitud 5.7. El director de operaciones de rescate de la Media Luna Roja iraní, Morteza Salimi, explicó que 4 equipos de asesores y un helicóptero han sido enviados a la provincia y hasta ahora solo se ha reportado la caída de las paredes de algunas viviendas. Al menos 29 personas murieron y otras 23 resultaron heridas después de que el autobús en el que viajaban cayera por el canal desde varios metros de altitud en el norte de la India. El portavoz de la policía explicó que al parecer el conductor se durmió y el autobús cayó a un canal impactando su parte superior contra el suelo. Y cerramos en China porque las fuertes lluvias que estos días caen sobre el sur de la nación asiática han provocado graves inundaciones. Los bomberos han evacuado hasta 300 personas, sin embargo, todavía quedan vecinos atrapados en sus casas debido a la gran crecida del agua. Por el momento, los servicios de emergencias no han evaluado las pérdidas que está provocando este temporal que ha dejado el sur de China colapsado. Y tras 7 días de operativo, la calma retornó a la parroquia Buenos Aires de Urcuquí, en la provincia de Imbabura. En sus calles ya no se observan los centenares de mineros que llegaron atraídos por la fiebre del oro. Cristian Tinajero desde Ecuador nos tiene los detalles. Este fin de semana inició la fase 2 del mega operativo en contra de la minería ilegal, desarrollado por la Fuerza Pública y los organismos del Estado, en la parroquia La Merced de Buenos Aires, norte de la provincia de Imbabura. Las precarias edificaciones de plástico que se levantaron en la zona fueron desmanteladas y destruidas por la policía.
Los militares, en cambio, buscan armas, municiones y explosivos. Tenemos el reporte de la policía y la constatación física de cada uno de estos sectores, en las cuales hemos ya constatado que no existe personal civil ya en esos sectores. Las personas que se dedicaban a la minería ilegal en las zonas altas, como la Mina Vieja, el Olival y la Mina Nueva, fueron las últimas en ser desalojadas este fin de semana. Mientras tanto, en el centro poblado existe un ambiente de calma. Las calles de la parroquia La Merced de Buenos Aires, que hasta hace 15 días estaban repletas de mineros, ahora lucen así. Allí, incluso el número de efectivos policiales ha disminuido. Solo permanecerán en la parroquia los policías que vigilan las minas y brindan seguridad a sus habitantes. La tarea de los militares, en cambio, se extenderá hasta el 29 de agosto, según los habitantes de Buenos Aires. Algunos denuncian que desde el 1 de julio no pueden salir del poblado. No hay transporte, se pide auxilio a uno, se pide a los policías, ellos no le hacen caso. Según el último reporte de las autoridades, alrededor de 4.000 personas han sido desalojadas de la parroquia. Además, luego de 7 días de operativo, la policía detuvo a 33 personas y encontró 4 cadáveres en la zona. Este fin de semana, sujetos desconocidos ingresaron a la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela. Euclides Sotillo nos cuenta qué se llevaron en este asalto. Adelante, Euclides, buenas tardes, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Este hurto se cometió en la Escuela de Administración y Contaduría durante este fin de semana largo del 5 de julio, donde sujetos ajenos a la universidad cargaron con computadoras, escáner, papelería y también ventiladores. Yo creo que no hacen las rondas que se supone tienen que hacer los fines de semana, de lo que es vigilancia central, porque no puede ser que estamos al frente de la avenida al ver esta ventana cargando unos equipos que son pesados y que nadie los vea, porque aquí tiene que haber estado uno adentro, otro afuera y otro que recoja ya las cosas, más el carro donde las llevaron. Tanto profesores como estudiantes exigen buscarle una salida al tema de la inseguridad. Este semestre hasta las 7:30 de la noche uno sale de clase, tiene que caminar toda la avenida Minerva, está totalmente oscura para llegar al metro de Ciudad Universitaria. Como medida de protección, los profesores también aseguraron que han tenido que cerrar con llaves las aulas una vez que los estudiantes ingresan al salón. En la UCB, Euclides Sotillo, Noticiero Previsión. Gracias, Euclides. Momento de hacer una nueva pausa. Rumbo a la pantalla grande. Ed Sheeran está repleto de nuevos proyectos. Los detalles en las noticias de estrenos y estrellas. Amigos, iniciamos las noticias de estrenos y estrellas con Ed Sheeran. El cantante está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera profesional y sigue sumando proyectos. Así es, Ed Sheeran está repleto de lanzamientos. Recientemente anunció que tendrá un papel en la pantalla grande en el musical Yesterday. Además de su nuevo álbum que sale a la venta esta semana, y ahora se hizo público que también tiene una línea de guitarras disponibles con su firma. La colección Sheeran by Louden está disponible con un precio de comienzo de $825 y es un producto de una alianza con luthier George Goloud, quien tiene 45 años de experiencia con las guitarras. Ed confesó que siempre quiso una guitarra de Louden, pero nunca la consiguió y cuando la encontró era mucho dinero para él. Por eso quiere ofrecer la misma calidad, una guitarra realmente genial y accesible para alguien que ahorre. Seguimos con los duques de Sussex. Ellos bautizaron a su primogénito Archie. La familia real se reunió el sábado en una ceremonia privada que se realizó en el castillo de Windsor y fue oficiada por el arzobispo de Canterbury. Es poco lo que se sabe del evento, pero algunos detalles salieron a la luz gracias a las fotos oficiales y al comunicado dado a conocer por la Oficina de Comunicaciones de la Realeza. Lo que más llamó la atención fue la foto oficial del bautismo en la que se hizo un homenaje a Lady Di, que el lunes pasado habría cumplido 58 años. Además de los invitados regulares, también estuvieron las hermanas de la fallecida princesa,
Harry y Meghan han recibido críticas por no permitirle al público formar parte del evento y negarse a revelar los nombres de los padrinos del niño. Esta lamentable noticia. El actor y bailarín Cameron Boyce, uno de los rostros más conocidos de Disney en la última década, falleció este sábado en Los Ángeles a los 20 años de edad. La familia informó que la muerte fue consecuencia de una enfermedad que Cameron padecía desde hace tiempo, aunque nunca se supo. La muerte de Boyce fue muy comentada en las redes sociales por otras celebridades y el público que creció viéndolo en pantallas. Todos coincidieron que su espíritu vivirá a través de la bondad y la compasión de quienes lo conocieron. Hola amigos, iniciamos los deportes con la final de la Copa América Brasil 2019, donde la selección local venció a Perú 3-1 en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro y se consagró campeón de la justa continental por 9ª vez en su historia, hecho que ustedes vieron íntegro por la pantalla de Venevisión junto al equipo campeón. Los de Chiche celebraron desde temprano cuando al minuto 15 Gabriel Jesús edificó un estupendo centro de derecha a izquierda para que Everton convirtiera el primer gol. Paolo Guerrero igualó el luminoso, el 44, desde los 12 pasos, pero tras una estupenda recuperación de Dani Alves y de Arthur, Gabriel Jesús marcó el 2-1. Ya sobre los 90 minutos en el cronómetro, Everton volvió a entrar al área y fue derribado. El balón le fue entregado al delantero Richarlison, quien engañó a Pedro Galese para hacer el 3-1 desde el punto de pena máxima. Fin del partido y 9º título para la canariña. Dani Alves, con 40 títulos en su trayectoria, se quedó con el trofeo como mejor futbolista. Dan Cister nos ofrece el último reporte completo desde Brasil de la Copa América. Hola, saludos desde el país campeón de la Copa América por 9ª vez. El triunfo en la final fue mucho más parejo que el de la goleada ante Perú en la primera fase. Gabriel Jesús, uno de los más criticados en las últimas temporadas, fue la figura del partido. Él hizo una gran jugada para el primer tanto anotado por Everton. Después del empate de Paolo Guerrero en tiro penal, el delantero marcó un gol. Pese a su expulsión, Richarlison cerró la goleada 3-1 desde el punto penal. Para los jugadores, ganar el título de local fue mucho más que un deber cumplido. Muy feliz por el título. Gabriel Jesús sostuvo que está muy feliz por el título, le agradeció a todos por el apoyo y se disculpó por la rabieta tras haber recibido la tarjeta roja. Su reacción fue equivocada, pero producto de un error del árbitro. Obvio que erré. No hay comparación, hay que disfrutar del momento. Sabemos que es un momento importante para nosotros, después de mucho tiempo sin ganar un título importante. Y claro, hay que disfrutar, que sabemos cuánto es difícil de ganar una Copa América. El realismo de Brasil es mejor que nosotros, o sea, jugó mejor que nosotros. O sea, nosotros intentamos, emparejamos en algún momento las acciones. Pudimos manejar cuando tenían un hombre menos, poco tiempo, no nos dio tanta posibilidad, después Tite corrigió bien. Al mando de Tite, la selección brasileña ganó 36 partidos, empató 7 y solo perdió 2. Pese al increíble historial y la alegría del pueblo por la conquista, él ya no tiene respaldo unánime. Para los jugadores la fiesta, para la exigente afición la certidumbre que hay mucho por mejorar si su selección quiere ganar en Qatar su 6º título mundial. Desde Brasil, Dan Cister, Noticiero Venevisión. Gracias, Dan. Pasamos a Francia. No hay mejor equipo en el fútbol femenino que Estados Unidos. La oncena de las Barras y las Estrellas alcanzó su 4ª corona mundial en los 28 años de existencia del torneo, tras derrotar a Holanda 2-0. Megan Rapinoe, a la postre mejor jugadora del torneo, adelantó a las norteamericanas de penal al 61, mientras que Rose Lavelle puso cifras definitivas al 69. 8 mundiales disputados y la mitad le pertenecen a Estados Unidos. Amigos, hasta aquí la información deportiva en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Gregorio. Al regreso, en la entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con José Agustín Campos, presidente de COFAGA. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión.
Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, Confagán. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Andrina. Gracias por la invitación. Siempre es muy interesante contrastar las informaciones y voy a hacer referencia a un trabajo publicado por el New York Times en el cual se hizo entrevistas a agricultores venezolanos y ellos aseguran que la escasez de combustible paraliza la agricultura en Venezuela. Voy a citar lo que dice el presidente de FEDEAGRO. Dice que el colapso es exponencial. La única explicación posible es que el gobierno simplemente no le importa. Esto lo asegura Aquiles Hopkins. ¿Cuál es la realidad de los campos de Venezuela hoy y cuál es la postura de los agricultores ante todos los escenarios que aquí se describen? Bueno, la realidad del campo venezolano hoy es que está sumamente disminuido, tanto en el mundo agrícola vegetal, agrícola animal, en el mundo de las aves, en el mundo de los pollos, en el mundo de los cochinos, en el mundo de todos los segmentos que hacen vida productiva en la sociedad rural venezolana. Estamos totalmente disminuidos por la falta de insumos, falta de fertilizantes, y yo soy de los que creo que ha llegado el momento de donde Venezuela tiene que hacer, los venezolanos tenemos que hacer los máximos esfuerzos de sensatez, de encuentro, para nosotros determinar, por ejemplo, en Venezuela cuáles son las reservas alimentarias con que vamos a enfrentar este semestre, es decir, este fin de año que ya arranca, ya estamos del último semestre en adelante. Necesitamos saber cuáles son las reservas alimentarias. Necesitamos hacerle a Venezuela un gran sistema de contraloría pública para saber ciertamente qué fue lo que se sembró en este ciclo de siembra, con cuántas hectáreas concluimos en este ciclo de siembra, porque el valor agregado, por ejemplo, que tiene Venezuela en el mundo agrícola vegetal son 400.000 hectáreas de cereales, por ejemplo, en el estado Guárico, 400.000 hectáreas. Pregunto, ¿sembramos 400.000 hectáreas en este ciclo de siembra? Eso hay que averiguarlo para determinar cuál es la capacidad de las reservas alimentarias. El estado Portuguesa, por ejemplo, 250.000 hectáreas, que es uno de los grandes estados cerealeros de Venezuela. Esa es su capacidad instalada de siembra que debería sembrarse desde el punto de vista de lo ideal. El estado Barinas, 148.000 hectáreas. Cuando hablo de cereales, hablo de la máxima expresión, que es, por ejemplo, el maíz. El estado Monagas, 70.000 hectáreas. Cuando en el estado Monagas hemos llegado a sembrar en épocas 150.000 hectáreas. El estado Cojedes, por ejemplo, 50.000 hectáreas. El estado Anzoátegui, por ejemplo, 80.000 hectáreas. Hablo de cereales. Hacer ese nivel de contraloría, crear equipos multidisciplinarios que se puedan hacer esos niveles de contraloría para nosotros decirle a los venezolanos realmente cuántos son los niveles de reservas alimentarias para garantizar lo que significa la estabilidad nutricional del venezolano. Campos, lo que está diciendo es bien interesante y me gustaría saber cómo se traduce esto para los venezolanos más allá de medirlo en hectáreas. ¿Va a haber capacidad de producción para estos rubros, específicamente maíz, arroz, trigo, en lo que resta de año? Es justamente lo que estamos hablando, que el ideal es lo que yo estoy planteando. Si Venezuela estuviese en una economía sana, próspera, robusta, con un sector agrícola que tuviese los fertilizantes a tiempo, por ejemplo, yo pregunto, el complejo petroquímico Ana María Campos, conocido como el Tablazo popularmente, que fue diseñado para producir 3 millones de toneladas métricas de fertilizantes al año, ¿cuánto está produciendo eso? El complejo petroquímico de Morón, que debería producir 1.300.000 toneladas de fertilizantes al año, ¿cuánto está produciendo? El condominio de Jose, del complejo petroquímico de Jose, que es un condominio para que trabajen las empresas de Pequibén, ¿cuánto está produciendo eso? Las empresas que Venezuela tiene, la empresa Monómetros, por ejemplo, que está en Colombia, que es el segundo activo más importante del país después de Citgo, que es la empresa que está ubicada dentro de las 1.000 empresas más grandes de Colombia, dentro de las 10 empresas más grandes del Caribe, que produce 1.300.000 toneladas de fertilizantes en Colombia, y los venezolanos aquí, en este momento, clamando por fertilizantes, luchando por conseguir fertilizante, y el poco que se consigue es a precios desproporcionados y es bachaqueado. Entonces, si nosotros estuviésemos todos esos elementos, el fertilizante, los agroquímicos, si la industria nacional estuviese activada, en este caso la industria del fertilizante, nosotros pudiésemos decir que pudiésemos cumplir
con esa meta de una producción ideal como la que estoy hablando, pero lamentablemente yo las veces que he venido a este programa no me gusta ser portador de malas noticias para Venezuela, pero no puedo darle noticias buenas a Venezuela porque el campo venezolano se ha reducido a expresiones muy mínimas que no habíamos conocido en los últimos años. Por eso es que yo hablo que es muy importante hacer un diálogo productivo en los sectores empresariales, en los sectores campesinos, en los sectores de pequeños y medianos productores, porque está pasando un fenómeno importante en Venezuela, que es que el campesino, el pequeño, el mediano productor, es quien está salvando a la mayoría de los centros de consumo de Venezuela desde el punto de vista agroalimentario, porque es quien produce el cambur, quien produce el queso artesanal, quien produce la yuca, y a ese sector por lo menos hay que darle un impulso parcial para que siga garantizando la estabilidad nutricional, al menos en unos nichos de consumo de Venezuela. Campos está planteando la necesidad de un proceso de diálogo. Justamente el día de hoy se dio un anuncio oficial del restablecimiento del diálogo o negociaciones políticas que se van a llevar a cabo en Barbados. ¿Cuáles deberían ser los argumentos, al menos de este sector? ¿Qué planteamientos se deberían presentar en este proceso de diálogo para reactivar el aparato productivo y la economía del país? Nosotros debemos seguir ejemplos de otros países vecinos. Por ejemplo, Brasil. Brasil es un país que tiene serios y recios conflictos políticos de carácter interno. Pero sin embargo, Brasil sigue punteando las exportaciones en carne, en genética ganadera, en algodón, en soya, en café, en cítricos, en ganadería. Es decir, que se tienen conflictos políticos, pero la economía venezolana tiene que marchar. Es decir, la política no puede arrasar con la economía, porque si la política arrasa con la economía, entonces nos queda la tierra de nadie. Y Venezuela no puede ser la tierra de nadie. Venezuela está en condiciones de producir lo que nosotros requerimos. Ahora, ¿qué nos hace falta? Un encuentro. Si nosotros tenemos toda esa infraestructura para la producción de fertilizantes, tanto aquí a nivel interno como a nivel internacional, bueno, hay que ponerlo a producir para que esté al servicio de los venezolanos. Entonces, no queda otro camino, sino que un diálogo productivo e estimular la producción, estimular la productividad, porque nosotros ciertamente, los venezolanos, tenemos cómo derrotar la inflación a punta de producción y a punta de productividad, pero hay que buscar los niveles de sensatez necesarios que nos permitan ir hacia ese objetivo. Campos, eso que usted está planteando ya lo ha vivido Venezuela cuando se instaló el Consejo de Economía Productiva y de hecho recuerdo imágenes en las cuales usted estuvo allí sentado. ¿En qué se ha fallado y qué se debería hacer diferente para tratar de abordar este tema de la agricultura nacional y buscar mecanismos para cortar la dependencia de las importaciones que tiene tan paralizada la economía local? La agricultura es un hecho biológico, como es un hecho biológico, es un hecho vivo, es un hecho de mucha actividad. Por ejemplo, en este momento estamos ya de salida de las lluvias. Ya pasó el mes de junio, que es la época más recia de las lluvias, ya estamos casi en la mitad del mes de julio y el saldo positivo que tenemos en este momento de presentarle al país las hectáreas suficientes, bueno, son muy pobres desde el punto de vista agronómico. Uno de los elementos fundamentales donde tiene que haber rectificación es en la tolerancia. En la tolerancia, en el respeto mutuo y en la incorporación de densos sectores productivos que se encuentran en Venezuela que no están participando dentro de la planificación y a esa planificación consensuada, plural, dirigida, por cierto, por el Estado, dirigida por el gobierno, pero con la incorporación de todos los sectores, a eso los venezolanos tenemos que regresar. Porque si no regresamos a ello, no podemos presentarle a nuestro pueblo los niveles de reservas alimentarias y si no tenemos reservas alimentarias, bueno, realmente la estabilidad nutricional del venezolano, la seguridad agroalimentaria del venezolano se encuentra en peligro y los venezolanos tenemos que salir de esto, tenemos que buscar los mecanismos no pueden ser las balas, los mecanismos no pueden ser la guerra, porque el saldo positivo que deja una guerra es muertes de civiles, muertes de militares, heridas que no se cicatrizan, es destrucción de la infraestructura física de la nación y ese no es el camino. El camino, y en eso Confagán está responsablemente actuando,
el camino tiene que ser el diálogo, tanto el diálogo político como el diálogo productivo. Campos, ¿cuáles serían los rubros más críticos y por dónde comenzar? ¿Cuál debería ser la orientación que desde su instancia pudiera dar? Los rubros banderas, por ejemplo, banderas emblemáticos de Venezuela, el maíz, por ejemplo, el maíz por el fuerte protagonismo que tiene la arepa dentro de los niveles de consumo y dentro del mundo nutricional de los venezolanos. Ese es uno. Lo que aprendimos en la escuela primaria, los minerales, carne, leche, huevos, todos esos son unos sectores que hemos venido planteando que podemos activarlos así sea parcialmente, porque si los activamos, aunque sea parcialmente, rebanamos la inflación, vamos liquidando la inflación, vamos deteniendo la inflación, porque lamentablemente la inflación se ha convertido para los venezolanos en un fenómeno económico que ha derrotado, que ha pulverizado todas las teorías económicas, todas las escuelas económicas, todos los pensamientos económicos. Bueno, y eso nosotros tenemos que ordenarlo en Venezuela y yo sí soy de los que pienso que aún hay tiempo. Acerca del plan de siembra que se anunció recientemente, donde se anunciaba que se iba a impulsar en 8 estados del país la agricultura con insumos de semilla, maíz y soya, ¿cuál pudiera ser el balance? ¿Se puede percibir este impacto? ¿Cómo lo ha observado? ¿Se está cumpliendo ese plan de siembra? Bueno, ahorita la vocación agrícola de Venezuela son en 18 estados. Hay 18 estados que tienen tremenda y profunda vocación agrícola. En este momento el impacto, por eso es que yo hablo de finales de este semestre, cuáles son las reservas alimentarias que vamos a tener, porque en este momento donde se ha ejercido discretamente el plan de siembra, no se puede medir porque no hay información. Por eso es que yo hablo de unos niveles de Contraloría donde pueden intervenir muchísimos sectores, tanto públicos como privados, porque allí tenemos que llegar. Por ejemplo, Venezuela tiene más de 600 empresas públicas. Nosotros necesitamos saber los venezolanos qué se está produciendo allí, qué se está produciendo en esas empresas públicas, qué están produciendo también las empresas privadas, cuál es nuestro nivel cierto, franco, objetivo, sincero de producción. Porque Venezuela tiene, por ejemplo, más empresas públicas que Brasil y más empresas públicas que Argentina. Y estamos hablando de las economías más recias de este continente, entre otras, ¿no? Entonces, estamos en un momento de rectificaciones, estamos en un momento de la convocatoria de las más sensatas posiciones del país, porque hablar de la seguridad alimentaria, de la producción de alimentos, es hablar de la vida de los venezolanos. Y la vida de los venezolanos necesitamos sanearla, bueno, con suma eficiencia. Sin duda alguna es un tema estratégico. Acerca de la política de créditos, que siempre se ha planteado como una necesidad desde los campos para impulsar la agricultura. ¿Cuál pudiera ser el balance a la fecha? ¿Están funcionando la política de créditos para los campesinos? Bueno, fíjese, en este momento, esta semana pasada el jefe del Estado anunció unos 96.000 millones de bolívares a través del Banco de Venezuela. Esos 96.000 millones de bolívares, por ejemplo, si se tradujera que son exclusivamente para ganadería, serían para unas 20.000 novillas aproximadamente, y si se tradujera para agricultura vegetal, serían más o menos para unas 15, 18.000 hectáreas. Es decir, que es un impacto modesto. Si esa plata es para el impulso solamente del mes de julio, bueno, tendría un impacto significativo. Si esa plata es para la culminación del semestre agrícola o el semestre económico, tendría un impacto muy modesto. Las fuentes de financiamiento se han venido deteniendo, se han venido paralizando, el financiamiento no ha venido fluyendo. El financiamiento es uno de los insumos más importantes que requiere el sector agrícola. Todo esto tiene que ver con los recursos petroleros, tiene que ver con la caída de los precios del petróleo, tiene que ver lamentablemente con nuestra condición de país monoproductor que no hemos podido revertir a lo largo de más de 100 años de actividad petrolera, cuyas consecuencias económicas hoy la estamos pagando. Por eso nosotros decimos que los recursos que existan, así sean modestos, deben orientarse con la máxima eficacia, con la máxima eficiencia, para que le lleguen a los agricultores que son especialistas, que tienen tradición, que tienen los niveles de eficacia suficientes para no solamente
hacer una buena siembra desde el punto de vista agronómico, sino tener una buena cosecha, que ello aguas abajo llega después, lo que significa el flete, con los problemas que tiene el transporte, con la escasez de las cosechadoras, es decir, una maraña de necesidades que tenemos en el campo que, bueno, lo ideal sería resolverlo, y una de las formas de resolverlo es a través de esos encuentros de sensatez a los cuales nosotros estamos llamando. Ojalá eso ocurra. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, COFAGAN. Gracias por acompañarnos. Siempre la doy. Muchísimas gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros, seguimos contigo. Gracias, Andrina. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos muy buenas tardes. Feliz inicio de semana.